cuáles son las fases de la experiencia de búsqueda del usuario. A la hora de diseñar nuestras estrategias en Google AdWords, conocer la mente del usuario cuando éste realiza una búsqueda, cuando éste está buscando algo, nos va a facilitar elaborar estrategias de Google AdWords encaminadas a cada una de las diferentes fases en las que se encuentre el usuario en función de su experiencia de búsqueda. Cuando un usuario busca algo, normalmente utiliza Google para preguntar y obtener respuestas. Cuando preguntamos la primera vez, no tenemos muy claro cómo preguntar ni cuál va a ser la pregunta exacta que queremos formular. Por ello, lo que vamos haciendo son ir haciendo preguntas genéricas para obtener respuestas genéricas de las que vamos aprendiendo, vamos retroalimentándonos, a su vez para hacer una pregunta un poquito más específica que nos dé cada vez respuestas más específicas. Este es un poco el proceso que sigue en la experiencia de búsqueda del usuario. Pregunta, respuesta, se retroalimenta de la respuesta, vuelve a preguntar algo más específico hasta que por fin da con esa pregunta más concreta, específica, que le va a otorgar las respuestas que le van a resolver su problema. Bien, esta experiencia de búsqueda del usuario, si tenemos claro cuáles son las diferentes fases por las que atraviesa un usuario o en qué fase determinada está ese usuario en su experiencia de búsqueda, conocerlo nos va a facilitar elaborar las estrategias en Google AdWords. Podemos dividir las estrategias, en la experiencia de búsqueda del usuario en 4 fases. La primera fase, aunque parezca muy obvia, es el usuario no nos busca, el usuario no está buscando nada. Claro, atacar al usuario en esta fase, cuando no nos busca, puede resultar bastante poco rentable, pero a veces es necesario hacerlo. Por ejemplo, en ocasiones en las que nuestro producto no es conocido, es innovador, no está en la mente del usuario, el usuario, por tanto, no nos va a buscar y tenemos que salir nosotros a buscarlo. En esta fase, aunque los costes por conversión sean muy caros, pues tendremos que hacer una campaña de branding para dar a conocer nuestra marca, por ejemplo. La segunda fase es cuando ya el usuario empieza su búsqueda, empieza a buscarnos. En esta fase el usuario no sabe bien lo que quiere, la pregunta la va a hacer muy genérica, va a preguntar de manera muy genérica, por lo tanto, ir a atacar al usuario con nuestra publicidad en esta etapa, vamos a encontrar que los costes por conversión son también muy caros y bueno, pues tendremos que sopesar en qué medida nos conviene o nos merece la pena o no salir a publicarnos en esta etapa cuando el usuario se encuentra al principio de su experiencia de búsqueda. Pero también una campaña de branding o una campaña de display segmentada podría ser adecuada en esta fase, pues para ir un poco tanteando al usuario. La tercera fase sería cuando el usuario ya se encuentra en una fase intermedia de su experiencia de búsqueda, ya ha ido realizando preguntas, ha obtenido respuestas, ha aprendido esas respuestas para volver a preguntar de manera más específica y obtener respuestas más específicas. Bien, en este momento, en esta fase, el usuario ya tiene más claro lo que quiere, ya tiene mucho más claro qué es lo que no quiere y ir a buscar al usuario cuando se encuentra en esta fase de su experiencia de búsqueda con nuestras campañas de AdWords, pues puede ser más rentable. Quizá en esta campaña no encontremos los costes por conversión o en esta fase no encontremos esos costes por conversión que más nos interesen, pero podemos atender a otras variables como los clics de contribución, porque en esta fase el usuario está a punto de decidir cuál va a ser esa última pregunta que va a realizar más específica, más concreta, que finalmente va a dar una respuesta que seguramente consiga la conversión. Donde nos encontramos las conversiones más baratas, por supuesto, es en la cuarta y última fase, cuando el usuario ya sabe lo que quiere, ya tiene claro lo que quiere y por lo tanto es capaz de realizar ya una pregunta muy concreta y muy específica. Esa pregunta le va a dar una respuesta concreta y específica que va a generar la conversión. Por supuesto, como hacemos la gran mayoría de los editores AdWords, en esta fase atacamos con campañas de búsqueda, con campañas de remarketing, porque los costes por conversión en esta fase son los más baratos que podamos encontrar. Pero al final, el comprender cuál es el proceso de la experiencia de búsqueda del usuario nos va a facilitar diseñar estrategias que aporten valor añadido al conjunto de la cuenta. Muchas veces diseñamos campañas que van dirigidas a conseguir conversiones y que se fijan solamente en conversiones, lo que hemos llamado en otros artículos, pues esas campañas, estrategias goleadoras, son palabras clave que te consiguen la conversión más barata y un mayor número de conversiones más baratas.
Pero cuando el usuario se encuentra en esa tercera fase, en esa mitad de su experiencia de búsqueda y está a punto de decidir cuál va a ser la pregunta, pues nos es muy rentable estar ahí, porque de alguna manera vamos a conseguir orientar, ayudar al cliente, responder al cliente, seducir al cliente para que sea quizá otra palabra clave la que consiga ese gol, esa conversión, pero obviamente al final lo que estamos son diseñando estrategias que no están solo y exclusivamente enfocadas en la conversión, sino en otras variables. Entendiendo finalmente lo que es la experiencia de búsqueda del usuario y cómo funciona, cómo aprende el usuario de las preguntas para hacer preguntas más específicas, podremos diseñar estrategias que no vayan solamente enfocadas en conseguir conversiones, sino que faciliten el flujo del tráfico para que al final sí consigamos pues, esos objetivos, ¿no? Y bueno, pues es un poquito la experiencia de búsqueda del usuario, ya la tenéis en mente. Intentar aplicar estrategias que faciliten el flujo del tráfico desde el principio de la experiencia de búsqueda hasta el final, donde vais a conseguir las conversiones más baratas, pero al final es muy importante que el tráfico pueda fluir desde el principio hasta el final.